recuperar una institución como el Consejo Social o recurrir a una institución como el Consejo Social como herramienta de participación ciudadana para afrontar la problemática derivada del COVID-19, pues suena bien. Pero si miramos la letra de la pieza, es donde empieza el problema. Un Consejo Social distinto, completamente distinto de este, podría ser una buena fórmula y podríamos estar de acuerdo. Pero el problema está en que tenemos un Consejo Social que para nosotros es poco democrático, es clasista y está excesivamente teñido de control institucional. Y explico por qué estas tres afirmaciones. De los 54 integrantes del Consejo Social, 40 son escogidos o propuestos por los partidos políticos, nada menos que el 74%. Por ejemplo, a propuesta de la alcaldía, se escogen 9 representantes de organizaciones empresariales, sindicales, etc. Otros 10 integrantes son personas de reconocido prestigio, propuestas también por la alcaldía. Otros 4 son cargos públicos de otras instituciones, etc. En nuestra opinión, debieran ser las propias organizaciones las que decidieran cómo estar representadas en el órgano en el que participan, en un órgano de estas características. El sesgo clasista. En el año 2014 apareció en prensa las 10 personas seleccionadas en aquel entonces como personas de reconocido prestigio. Si miramos los perfiles profesionales de todas esas personas, vemos que son personas que están con unos ingresos medios muy superiores al promedio de los vecinos y vecinas de Santa Cruz. Y eso conlleva un sesgo clasista. Nosotros en este caso tendríamos que buscar una fórmula adecuada para dar cabida a personas de no reconocido prestigio, por ejemplo, e incluso de reconocido desprestigio en amplios sectores de nuestra sociedad. Por ejemplo, ocupas y gente con problemas de vivienda. O, por ejemplo, en ese cupo de peatones de la historia también habría que introducir trabajadores de las contratas de los servicios privatizados por nuestro ayuntamiento. Esa gente que tantas veces ha tenido problemas para cobrar la nómina a fin de mes, igual tienen ideas válidas sobre cómo gestionar los servicios públicos del ayuntamiento. Pero también hay que preguntarse qué sentido tiene que esté en el Consejo Social del municipio el general jefe del Mando Militar de Canarias. ¿De verdad es una buena idea incorporar mandos militares a la discusión política? En todo caso, si se trata de dar voz a todos los estamentos, reconozcamos que no están todos. Falta el obispo. Y luego están los exalcaldes. En este criterio de meter notables, introducimos a los exalcaldes. Y con la experiencia de hoy, yo no reproduciría en el pleno de ese Consejo Social los problemas técnicos de hoy, teniendo que conectar con la prisión de Tenerife 2 telemáticamente. Yo creo que no es una buena idea. Más aún, hay que poner en valor que el último presidente del Consejo Social fue el alcalde, ustedes lo recordarán, que arrasó con mayoría absoluta en las elecciones municipales de 1965. Yo creo que hay que buscar una fórmula más del siglo XXI, o por lo menos del siglo XX. Pero el Consejo Social, tal y como está, es un dinosaurio al que yo dejaría seguir durmiendo. Si planteamos un Consejo Social nuevo y pensamos en una fórmula más democrática, representativa, no clasista, etcétera, nos parece una fórmula adecuada. Pero para la urgencia de la situación que tenemos delante, yo creo que hay fórmulas de participación, de entendimiento, de colaboración, de diálogo con multitud de actores sociales que quizás sean más operativas. Pero vamos, por eso decía al principio que la música de la propuesta suena bien, Consejo Social, institucionalización de un diálogo, nos gusta, pero cuando leemos cómo está definido el Consejo Social en este ayuntamiento, decimos sí, a cambio de cambiar eso completamente. Y lo que sí me sorprende es la costumbre que tienen de atribuir cosas que uno no dice, ¿no? ¿En qué momento me he manifestado yo en contra de que estén asociaciones de vecinos? ¿En qué momento he dicho yo que me molesten los militares? He planteado una cuestión muy distinta, si es oportuno que estén en un órgano político en una sociedad democrática europea. Y es más, ¿en qué momento he dicho que no deban estar los que están?
Lo que he dicho es que es un órgano que tiene un sesgo clasista y que es un órgano que tiene que estar compensado por sectores que no están. Y que la presencia de notables, por ejemplo, personas por el hecho de ser exalcaldes, desde nuestro punto de vista, es cuestionable. Y en todo caso discutible. Sí me alegra, porque no lo vi al leer el reglamento, saber que está el señor obispo. Pensaba que no estaba, porque leí el reglamento y debió escapárseme. Pero, en fin, desde luego, nuestra idea, por supuesto que es esa. Y esto es un tema, yo creo que es importante, buscar que en las instituciones se corrija cuando es posible el sesgo clasista que muchas veces tienen, porque claro que es fundamental contar con profesionales, con gente cualificada. Sería una auténtica burrada plantear lo contrario, pero hay que entender que normalmente esos sectores introducen un sesgo porque normalmente pertenecen a un sector socioeconómico de la población. Y luego hay otros sectores muy amplios que tienen una presencia muy minoritaria muchas veces en este tipo de órganos. Y es importante buscar las fórmulas para que estén presentes. Y cuando dije lo de los ocupas, puede que lo haya dicho de una manera un tanto provocativa, pero evidentemente es un sector que en esta ciudad, por desgracia, tiene más presencia de la que a todos nos gustaría y revela la parte más dramática del problema de la vivienda. Y esos sectores que no tienen a menudo voz en el proceso de construcción de las decisiones institucionales, yo creo que es importante integrarlos. Entonces, por un lado, entiendo que lo he dicho de una manera un tanto provocativa, pero lo digo muy en serio, porque creo que hay que buscar vías para que sectores que no participan, participen. Y eso, si lo quieren llamar bolivarianismo, pues llámenlo así, pero yo creo que estamos hablando de otra cosa.